Bueno, entonces, ya te digo que hablemos un poco sobre producto, producto de reticulados. En general, el producto de reticulados se obtiene, el universo se obtiene siendo el producto cartesiano de dos reticulados. Por ejemplo, a ver, vamos a... si yo tengo como P el universo de un reticulado ABC y como Q que tiene universo 1, 2, entonces el producto cartesiano ustedes ya saben que es el conjunto de pares. ¿Sí? O sea, voy a tener el par A1, A2, y esos son todos los pares que tienen primer coordenada A. Lo mismo con B. Lo mismo con C. Entonces, gráficamente lo podemos ver como que para cada uno de los elementos de uno de los reticulados, tengo toda una copia del segundo reticulado. Entonces, por ejemplo, si el POSIT de estos, las dos reticulados de los cuales voy a partir son cadenas, es decir, suponiendo que este P y Q están ordenados de forma total, entonces P adquiere esta forma, ¿no? Tenemos el A, B, C, supongamos que están ordenados así, y en el Q tengo 1, 2. Entonces, ¿cómo graficamos el producto cartesiano? Bueno, tengo que hacer todos los pares y lo podemos pensar como les decía recién. Por ejemplo, una copia del P, este de delantera el P, una copia del P para el elemento 1 y una copia del P para el elemento 2. Y así me queda acá el A1, aquí el B1 y aquí el C1. ¿Sí? Y después en el otro nivel vamos a tener el A2, B2 y C2. Digamos, las operaciones en el producto están definidas coordenada a coordenada, pero pueden comprobar que el diagrama que queda es exactamente este. ¿Sí? Para cada elemento de uno tengo una copia del segundo. Cada uno de los Entonces aquí, puntos es una tupla, una dupla. sí, un par ordenado, una tupla de dos elementos. ¿Y cómo es o sea, el orden? No entiendo eso. O sea, ¿cuál es la Bueno, jerarquía? claro, o sea, las operaciones estaban definidas como eh, x, y supremo z, w, o sea, estos son dos elementos ahora de P por Q, ¿no? ¿Cómo defino el supremo en el producto? Bueno, se define coordenada a coordenada. X supremo Z, donde este supremo ahora es el supremo del primer poset, del P. Y, eh, y supremo W en la segunda coordenada. A ver, por ahí para que quede claro, voy a ponerle supremo prima al del poset
del producto, perdón. Entonces, en P por Q voy a dar unas operaciones. Supremo prima. Voy a agrandar un poco para que vean mejor. Y una operación ínfimo prima. Y como les decía, se define coordenada a coordenada. O sea, el supremo prima entre dos pares va a ser el supremo entre sus primeras coordenadas, donde X y Z están en P. Y en la segunda coordenada le voy a poner máximo. O sea, en la segunda coordenada tenemos números. Voy a usar el supremo, que es máximo. En realidad, en la primera coordenada también es máximo porque habíamos dicho que estaba totalmente ordenado. Pero bueno, esto que estoy haciendo acá es independientemente de la estructura que tengan. O sea, en la primera coordenada voy a operar según el supremo que tengo en P. En la segunda coordenada voy a operar según el supremo que tenga en Q. Entonces resulta que el orden que hereda este producto es el orden que está definido también coordenada a coordenada, que es el que define justamente en el ejercicio 8 del práctico 7. En el producto se define una relación de orden como que un par es menor o igual que el otro, si solo si las coordenadas están ordenadas de ese modo. Si solo si la primera coordenada del primero es menor o igual que la primera coordenada del segundo, y la segunda coordenada del primero es menor o igual que la segunda coordenada del segundo. Entonces el ejercicio 8 apunta a eso, a que vean cómo si hacen los diagramas van a ver exactamente qué pasa esto que yo les conté acá en la jam. En la práctica resulta que para cada elemento de uno obtengo una copia del segundo. Acá yo lo hice considerando copias respecto a Q. O sea, para cada elemento de Q hice una copia de P. ¿Sí? ¿Ustedes ven cuando muevo el cursor acá? Está compartiendo el documento. Ah, perdón. Entonces, cuando habíamos dicho para cada elemento de Q, tengo una copia del P, que sería esta arista larga, para el 1, y para el 2 tengo esta otra copia del P, ¿sí? Pero también lo podría ver en la otra dirección. Para el primer elemento del P, que es el A, tengo esta copia del Q. Para el segundo elemento del P, que es el B, tengo esta copia del Q. Y para el tercer elemento del P, que es el C, tengo esta copia del Q. Por ahí si hubiera puesto las etiquetas quedaría más claro. Sí, eso iba a preguntar si no podía poner las etiquetas. Sí. Este sería el par A1. Este sería el par A2. Oh Dios, qué horrible que... No estoy muy ducho con esto de dibujar acá. Este sería el par A2. No le voy a poner los paréntesis y las comas, pero ustedes las pueden agregar. Este sería el par A3. Y arriba tengo... disculpen. Sería A1, B1, y C1. ¿Sí? Entonces acá en esta arista tengo todos los pares cuya segunda coordenada es 1. Y acá arriba voy a tener todos los pares cuya segunda coordenada es 2. Voy a tener el A2, el B2, y finalmente el C2. ¿Estamos? Entonces por eso decía yo que podíamos ver para cada elemento como una copia del otro, porque por ejemplo si fijo la segunda coordenada en Q, que es el 1, y voy recorriendo P, me queda A1, B1, C1. Cuando fijo la segunda coordenada en 2, me queda A2, B2, C2.
Y al revés, si fijo la primera coordenada, voy a tener A1, A2. Entonces, para el primer elemento de P, obtuve una copia del Q. Si fijo la B, me queda B1, B2, que también es una copia del Q. Y si fijo el C, me queda C1, C2, que es otra copia del Q. ¿Se ve? Y para partes de AB por 2 quedará el cubo, exactamente, porque partes de AB sabíamos que es el rombo, y le estoy haciendo producto cartesiano con una cadena de 2 elementos. Entonces voy a tener una copia del rombo para el primer elemento del par, del reticulado 2, y una segunda copia del rombo para el elemento de arriba del 2. Es la cadena de 2 elementos. Okay. Multiplicar así por 2, por 3, por las cadenas siempre queda como una cadena o sea, como varias cadenas de la forma que tenía el otro. Claro, quedan cuadrículas. Si uno hace producto cartesiano de cadenas, el resultado va a ser todo como cuadriculado. Eso cuando hacemos el producto entre 2. Ahora uno puede hacer un producto 2 veces, que sé yo, puede hacer 2 por 3 por 5, que sería primero calcular el producto cartesiano de 2 por 3, que me va a dar este reticulado que es como el de 12, el que acabo de hacer. El que acabo de hacer en la llama es justo el 2 por 3. Y si a eso lo multiplico por la cadena de 5 elementos, entonces voy a tener uno de estos reticulados que acabamos de hacer, uno de estos P por Q, 5 veces apilados uno arriba del otro. O sea que también es como más, es más visual, digamos, también puedes verlo muy gráficamente. Claro, cuando uno hace un producto de 2 cadenas, te va a quedar una cuadrícula de 2 dimensiones. Cuando uno hace un producto de 3 cadenas, te va a quedar como una cuadrícula tridimensional. Y bueno, ya producto 4 veces ya no nos lo podemos imaginar, pero sería una cuadrícula de 4 dimensiones. De todos modos, aquí no se están metiendo en el práctico con producto de más de 2, así que podemos reducirnos al plano, digamos. Yo hago el producto de 2 cadenas, me va a quedar un poste todo cuadriculado en el plano. Hay uno en el que aparece 2, bueno, sí, es 2 al cubo. Ah, es cierto. Ahí sí, Claro. el 2 al cubo sí necesitamos irnos al espacio, porque tenemos 2 por 2 por 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que en 2 por 2 me queda el rombo, y al hacer producto cartesiano con el 2 de nuevo, ahí me queda el cubo. O sea, 2 al cubo es lo mismo que el que me preguntaste recién, Iván, que el partes de AB por 2. Son isomorfos. No que sean el mismo, pero sí son isomorfos. ¿Sí? Y, o sea, profe, y si aparece 2 al cubo, como que no sabemos qué elemento es más importante o más grande que cuál otro, solamente sabemos la forma, digamos. O sea, Sí, capaz. tienen un orden como está descrito en el ejercicio 8 lo describen para un producto de 2 posets, pero se puede hacer, la misma generalización se puede hacer para un producto de cualquier número de posets. Entonces, si yo tengo 3 posets y hago el producto directo de ellos, entonces una terna va a ser menor o igual que otra, si solo si coordenada a coordenada son menores o iguales. Claro. Va a haber muchas ternas que no van a ser comparables, por ejemplo, que van a tener sí la primera menor o igual que la segunda, pero en la segunda coordenada no. Entonces esos ya no van a ser comparables. Claro. ¿Qué es lo que pasa en el cubo? Sí, tengo algunas relaciones de orden, pero hay muchos elementos que no son comparables. Bueno, y en general los DN se pueden ver de ese modo. Se pueden ver como un producto de cadenas, porque yo al n lo puedo factorizar como un producto de potencias de primos, y cada potencia, el reticulado que le corresponde a cada una de las potencias de los primos va a ser una cadena.
Eso ya lo vieron en el de 12. En el de 12, donde al 12 lo factorizamos como 2 al cuadrado por 3. ¿Sí? 2 al cuadrado por 3. ¿Cuáles son los divisores de 2 al cuadrado? Y bueno, tengo el 1, el 2 y el 4. Los divisores del 3 son el 1 y el 2. Entonces, los divisores del 2 al cuadrado es donde tenemos la cadena de 3 elementos. En los divisores de 3 tenemos la cadena de 2 elementos, el 1 y el 3. Entonces, hacer el diagrama de Hasse del D12 es hacer esto donde cada nodo se obtiene eligiendo una potencia para cada uno de los primos. ¿Sí? Acá tenía el 1, que es elegir exponente 0, 0. De hecho, acá podemos ya encontrar el isomorfismo entre D12 y sería 2 por 3, la cadena de 2 elementos por la cadena de 3 elementos. Y el isomorfismo sería justamente los exponentes. A cada divisor del 12 le asigno el par de exponentes que tiene en el 2 y en el 3 respectivamente. O sea, el 1 se obtiene como 2 a la 0 por 3 a la 0. Entonces le asigno el par 0, 0. Después tenemos el divisor. Teníamos acá el 3. El 2. 4. El 6. Y el 12. Entonces el 1 tiene exponentes 0, 0. Y siempre vamos a hacer exponentes del 2 primero y exponentes del 3 después. Nos vamos a ordenar de ese modo. Entonces, ¿cuál es el exponente del 2 para el 1? 0. ¿Cuál es el exponente en el 3? 0. Vamos al 2. ¿Cuál es el exponente del 2? El 1. ¿Cuál es el exponente del 3? 0. Entonces el 2 se correspondería con el par 1, 0. Exponente 1 para el 2, exponente 0 para el 3. El 4 se corresponde con el par 2, 0, porque tengo exponente 2 para el 2, exponente 0 para el 3. Y así, ¿no? El divisor 3 es el que se obtiene de ponerle exponente 0 al 2 y 1 al 3. Entonces 0 al 2 y 1 al 3. Después el divisor 6 es el que tiene exponente 1 en cada uno de los primos. 1 para el 2, 1 para el 3. Y finalmente el 12 es el que tiene exponente. Eso de ahí abajito era un 2, no se nota mucho, pero eso era un 2, 0. Y acá arriba tenemos exponente 2 para el primo 2, exponente 1 para el primo 3. ¿Sí? Entonces acá estoy haciendo... ¿Qué estamos viendo acá como el isomorfismo, digamos? Sí, el isomorfismo entre este de 12. DN y un producto de cadenas.
Ah, ok, ok, ok. Y eso se puede hacer en general. En general, cualquier D sub n va a ser un producto de cadenas, donde cada una de las cadenas va a estar asociada a la potencia del primo que tengo en la descomposición del n. Bien. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Entonces eso más o menos lo que me parece lo que les puedo contar en relación al producto cartesiano y a los D sub n. Una pregunta, profe. ¿Están subiendo en otro lugar también, o sea, los videos de las clases? ¿O solamente No, no se han subido? hubo de alguna clase que no grabamos, así que quedó, eh, Ah, ah, quedó, ok, quedó ok. sin video esa clase. Pero de las otras creo que todas tienen. Ya voy a chequear la carpeta a ver si me Dale, faltó dale. subir alguno, pero no, van a quedar todos en esa misma carpeta que está en el aula virtual. Dale, buenísimo. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Yo no. No entiendo tu comentario, Santiago, no sé si fue de antes, donde decías en el 11 tiene 2 a la n. Ah, el ejercicio 11. Ah, ahí está, sí, sí, ya entendí. Bueno, eh, Iván pregunta, ¿se entiende usar números tipo 1, 2 para las cadenas? Sí, justamente los números en negrita denotan las cadenas de esa cantidad de elementos. O sea, Claro, sí, yo 4 digo, o negritas. sea, números como doble raya. Ah, sí, sí, sí. Eh, en general usábamos negrita, pero me parece que se entiende si lo pones así. Sí, o sea, tipo, creo que no hay un carácter que sea uno en negrita y bueno. Claro, bueno, sí, no hay problema, lo puedes denotar así. O sea, la pregunta es tipo si se entiende o alguien lo va a ver y no va a entender qué es. Y yo lo entendería o me imaginaría que querés decir eso si lo veo así, sin que me adviertas. Pero cuando uno hace ese tipo de cosas, por ahí nunca está de más decir, Sí, sí. aclarar la notación. Tal cosa denota la cadena de tantos elementos. Sí, y porque además en papel es como difícil poner en negrita o cuando uno Ah, dibuja a claro, mano, tipo en el Google Jamboard. claro, sí, sí. Bueno, yo de hecho sí, cuando lo hacía en papel siempre lo hacía así como decís vos. Yo hacía dos y le hacía un cosito así. Y eso para mí denotaba la cadena de dos elementos. Bueno, entonces Claro, se gracias. entendió cómo los DNs se pueden representar como producto de cadenas. Acá lo hicimos con el D12, pero haciendo esta correspondencia de divisores con los exponentes, se puede ver un isomorfismo general de un DN para un producto de cadenas de donde cada cadena va a tener tantos elementos como exponentes tenga cada uno de los primos. Entonces eso es lo que les piden que exploren en el ejercicio 12, por ejemplo. Y pensemos aquí ya que estamos, pensemos en los irreducibles. ¿Se acuerdan o se dan cuenta cuáles son los irreducibles en este POSIT? El 3, el 2 y el 4. Bien. ¿Y tienen alguna particularidad esos elementos? ¿Se dan cuenta de alguna particularidad que no tenga el 6, por ejemplo? Y aparecen en la factorización. O sea, bueno, no sé.
Sí, O sea, va por como que ahí. estoy viendo el 12 igual a 2 al cuadrado, justo es 4 Ujú. por 3, pero nada, en realidad no sé cómo expresarme. Bueno, fíjense que tanto el 3 como el 2 como el 4, cuando los factorizo, tienen solamente un primo. Son potencias de un primo. A diferencia del 6 que tiene primos mezclados. Mezcla el 2, el primo 2 con el primo 3. Claro, eso es en el ejercicio 4 pregunta eso, o sea, es como Exacto. los que son P a la I. Ujú. Entonces, ¿por qué en el caso del 6, por ejemplo, donde mezclé primos, no me queda join irreducible? Bueno, porque justamente se puede escribir como el join, como el supremo de dos elementos distintos. Cuando yo hago el mínimo común múltiplo entre 2 y 3, me da el 6. O sea, como que el 6, al tener componentes en distintos primos, se puede partir de ese modo, en números disjuntos, en números coprimos, de modo que cuando yo puedo calcular el mínimo común múltiplo multiplicando. Entonces, bueno, con esa idea pueden tratar de hacer una caracterización general como les piden en el ejercicio 4. Iván pregunta si n, p... Me faltó un igual ahí después de la Ah, N. igual en lugar del p. Claro, sí. Bien, si n es igual a p1 a la r1 por pi a la ri, es isomorfo a r1 más 1. Ah, r1 más 1 Sí, o sea, como la cadena. cadena. Bien, sí, exactamente. Este va a ser el isomorfismo. Porque en pi a la ri vos tenés ri más 1 divisores. Todas las potencias, incluyendo la potencia 0. Bien, perfecto. Claro, gracias. De nada. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? ¿Les parece que cortemos la grabación del práctico 7 y nos pongamos a trabajar algo con el práctico nuevo? Y bueno, de última, las dudas que les surjan después del práctico 7 o prácticos anteriores las vamos viendo en los horarios de práctico de las semanas que siguen, antes del parcial. Para mí sí. ¿Parece? Total, el parcial en principio quedaría el 22, de modo que van a tener tiempo para consultar. Bueno, entonces voy a detener la grabación.